Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. A nombre de 3 museos y de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, les agradecemos su presencia en este inicio del programa Historia Debate. En esta ocasión vamos a hablar de 2 figuras muy importantes y trascendentales, una con una presencia nacional histórica muy fuerte, el general Zapata, otra con una presencia regional no menos controvertida, el general Pablo González. Para iniciar con esta temática, el primero en hacer uso de la palabra durante 10 minutos será el maestro Óscar Tamés, con el tema del general Emiliano Zapata. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Tendremos 10 minutos, luego el compañero y así las preguntas. Emiliano Zapata es uno de los personajes populares queridos por la sociedad, se volvió mágico, se creó el zapatismo como concepto, y estamos hablando de un personaje que trataremos entre 1910 y 1919, en donde quisiera yo contextualizar un poquito para luego aterrizar en lo que es el 10 de abril. Emiliano Zapata es un personaje que reclama a Madero, le reclama a Madero su intervención en la revolución maderista. Sin embargo, él llega a la revolución maderista en mayo de 1911 y la revolución maderista se acaba el 25 de mayo de 1911, es decir, él llega el 19 por ahí y el 25 se acabó. La única participación fuerte como líder del grupo Morelos es en la toma de Cuautla el 19 de mayo. El 25 se acaba y el 26 entra triunfante a la ciudad, la capital de Morelos. De ahí se va a dar una serie de desencuentros porque el personaje central de este episodio no va a ser Madero, va a ser Francisco León de la Barra, porque es el que se queda de gobernador interino y es quien genera todos los conflictos con Zapata. Madero negocia con Zapata y este es un pedazo de la historia muy interesante porque le ofrecen, digamos, la comisaría de policía, algo así que pudiéramos equipararlo en tiempos actuales como Procuraduría del Estado de Morelos. Él la acepta y con eso acepta de poner las armas, pero le incumplen y es cuando vuelve a levantarse en armas. Es decir, era un espacio menor el que le estaban ofreciendo. Se da el proceso de tranquilidad, llega Madero en noviembre a la presidencia de la República y le manda un telegrama felicitándolo y elogiándolo. 18 días después de ese telegrama sale el plan de Ayala, reprobando a Madero y acusándolo de ser el peor de los presidentes. Si en estos tiempos calificar a un presidente es difícil, creo que en ese entonces más. Estoy contextualizando de tal manera que Madero Zapata se vuelve a inconformar, y aquí hay un tema que no hemos analizado mucho, es el papel que jugó la prensa de la época. La misma prensa que apoyó a Madero en el movimiento revolucionario se vuelca contra él ya cuando llega al poder y digamos que lo está confrontando en el tema agrarista con Emiliano Zapata, al grado que Madero manda una carta diciendo: yo nunca dije en el plan del San Luis que trajera una verdadera propuesta agrarista. Luego el plan de Ayala será una réplica del plan de San Luis. Finalmente Emiliano Zapata tendrá una evolución hacia el agrarismo, es decir, un Emiliano Zapata que no tenía claridad de lo que quería como reforma agraria, como agrarismo, como la tierra para los campesinos, irá madurando
para 1914 vuelve a reformar el Plan de Ayala, ya con una visión más agrarista. Le ganan, que esto es otro tema que habría que revisar en Zapata, generalmente llega tarde a los eventos. ¿Qué quiero decir con esto? Emiliano Zapata va a lanzar la ley agraria, pero para cuando lanza, ya Venustiano Carranza había lanzado la suya, ya Francisco Villa, que poco sabemos de ello, Villa publica una ley de reforma agraria, una ley agrarista, incluso antes que la de Emiliano Zapata. En ese contexto se da el constitucionalismo, donde trabaja de la mano con Carranza, y luego viene la separación, donde Venustiano Carranza tratará de conciliar tanto a Villa como a Zapata en la Constitución del 17, con reformas que tendían a dar satisfacción a las demandas populares. Por ejemplo, el tema de educación es de los de Villa y de los grupos más radicales, de los caudillos, el que defendía el tema de educación era Villa, el tema agrarista evidentemente de Zapata. Así es que el Emiliano Zapata que nosotros conocemos, el gran caudillo, se va a estar construyendo incluso de 1919 a 1921. Sin embargo, esto no resta que su presencia y su lucha en un estado eminentemente agrario, en una región preponderantemente agraria, en un país donde la principal actividad era el campo, evidentemente se convierte en un factor en la Revolución Mexicana. Creo que ese es el gran triunfo de Zapata, que sin haber tenido la gran presencia más que en la zona de Morelos, un poco Estado de México, un poco Guerrero, básicamente esa era su zona de influencia, logra penetrar a que sus reivindicaciones se plasmen en la Constitución. Y una de las razones es sin duda porque él tenía pues la principal fuerza laboral, ¿sí? O sea, era la reivindicación de la principal fuente de ingresos en este país. Llegamos a 1919 y por los tiempos quiero irme rápido. Llegamos a 1919 y va a llegar al mes de abril un Zapata mermado. Es decir, el Zapata que llega a su muerte el 10 de abril no era el Zapata fuerte, el Zapata líder en enorme. Voy a darme el permiso de leer unos fragmentos porque quiero que sea textual lo que vamos a escuchar. Es de un libro publicado por uno de los coroneles zapatistas que estuvieron con él prácticamente desde el 5 de abril hasta el día 10 de abril, cuando se da su muerte. Y publica un libro allá por 1920-21 que se llama ¿Cómo murió el general Zapata? Este personaje es Sabino Domínguez Aguirre. Pueden encontrarlo en la página del INER. Es un libro de descarga gratuita y ahí viene el proceso de estos 10 días. Voy a leer citas aisladas. Dice: el general Zapata estaba acompañado por unos 8 o 10 hombres cuando regresa de donde estaba, en la zona de los volcanes, entre los que se encontraba el coronel Palacios, secretario del general, y el capitán Salgado, ayudante de Palacios. Esa era su escolta, 8 o 10 hombres. Sigue más adelante, unos soldados estaban sacando miel de abeja. Habla de cómo después de un rato se reúnen sacando miel de abeja de unos cajones con panales que habían dicho paraje, y el general y sus hombres estaban comiendo tacos de miel. Me invitó a prepararme unos tacos y a tomarlos, lo mismo que a mi gente. Así lo hicimos. Esas es las condiciones en que se encontraba el ejército zapatista.
Eran como las 3 o 4 de la tarde, otro fragmento, y no habiendo alimentos que tomar, unos muchachos llevaban maíz tostado, del cual le invitaron al general Zapata y a todos los demás, y solo eso comimos, aplacando nuestra sed en un ojo de agua que se encontraba por allí. Dice más adelante, nos reunimos en total, ya estamos hablando de esto del día 9 de abril, como 300 o 400 hombres, pero todos escasos de par, que pues la dotación por plaza era de 10 a 12 cartuchos y los jefes un poco más. Este es el ejército de Zapata el día 9 de abril. Cuando estuvieron reunidos todos, la última cita, comenzaron a llegar los mensajeros de Guajardo y el general Zapata, estamos hablando del 9 de abril por la tarde, el general Zapata ordenó al coronel Palacios y al capitán Salgado que marcharan a Chinameca a conferencias con Guajardo. Tiempo. Gracias. Cierro la cita sobre su incorporación al Ejército Libertador del Sur. Desde entonces no volvimos a ver a estos dos compañeros, pues no los dejó salir Guajardo de la hacienda, y así fueron asegurados. Ya en la otra intervención abundaré. Gracias. Muy bien. Maestro, doctor Jaime. Bueno, en primer lugar, la historia retorcida que nos enseñaron hace que hasta en la invitación pongan Zapata y González, primero Zapata, y hace que participe primero Oscar en lugar de un servidor, porque mucho más importante fue el general Pablo González Garza. No fue un revolucionario regional. Zapata muy apenas llegó a la Ciudad de México, unas estribaciones de Puebla, algo de Guerrero y Oaxaca, muy apenas. Era un héroe, un personaje regional, mientras Pablo González, si Obregón presumió 8,000 kilómetros de campaña, nosotros vemos la hoja de servicio de Pablo González Garza, son 20,000 kilómetros. Combates más de 651. Es uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana, ignorado, vilipendiado por los regímenes postrevolucionarios, empezando con Obregón. Obregón es el presidente más inteligente, uno de los presidentes, Juárez está en otra dimensión, uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido este país, y más corruptos. Hemos tenido otros iguales, más corruptos que inteligentes también. Entonces, Obregón es el que va a forjar la idea de zapatismo. Oscar lo dijo ahorita. Zapata, 1919. Una cosa es el Zapata y otra cosa es el zapatismo. Es lo mismo como el Che Guevara. Una cosa es la figura del Che Guevara, y luego el Che Guevarismo, como líder de la rebeldía juvenil, se hizo después de la muerte. Lo mismo de Zapata, definitivamente. Pero de mayor dimensión política y militar es Pablo González Garza, con una gran cantidad de victorias por todas partes de la República importantes. Claro, se topa con un individuo que es Álvaro Obregón, y que es candidato junto con Pablo González y Bonillas, que era el candidato de Venustiano Carranza, y ahí se empieza a forjar el manejo de los medios, el manejo de la prensa que hace Álvaro Obregón para deturpar la figura de Pablo González. Y se le inventa una serie de mitos. Ahorita cuando llegué, van a hablar de la banda del carro gris. Claro, es un mito, invento que le hicieron los obregonistas a Pablo González para perjudicar su imagen en la campaña política. En cuanto a la Revolución Mexicana, ustedes vean las batallas, la importancia de los avances, la batalla de Lébano, la batalla de Monterrey, dos tomas de la Ciudad de México. Pablo González es una figura inconmensurable, no tratada, ignorada por los historiadores, basados todavía en el nacionalismo revolucionario que nos enseñaron en nuestras escuelas. Es uno de los grandes héroes neoleoneses y mexicanos. Lo que pasa es que nadie le quiere entrar. Yo he platicado con Javier García Diego, con Enrique Krause, y demás. No, es que pues, el zapatismo luego te tachan de que eres conservador, de que eres del otro bando de los empresarios, de los ricos, y luego si además de Nuevo León, olvídate. Entonces, por eso no se trata la figura. Vean si hay libros sobre Pablo González. Salmerón hizo uno hace unos 5 o 6 años sobre el ejército del noreste, que no te faltó la conclusión, ¿verdad?, de la cuestión del ejército del norte de Pablo González, y la gran cantidad de generales que trabajan con él. Además,
la derrota de Pancho Villa en Celaya, en la batalla de la Trinidad y Celaya, ¿a quién se debió? A Pancho Villa, a Ángeles, no, a los generales de Pablo González que estaban ahí con Pancho Villa. Entonces, no hemos trazado bien la historia, no la hemos tratado bien. Vean los manifiestos de Pablo González a favor de los obreros y a favor de los campesinos. Aquí mismo, uno de sus generales, Antonio Villarreal, que era una intelectual, lo mismo que Pablo González, no se dice que estuvo con los Flores Magón, trabajó en los rieles, trabajó en las minas, trabajó en los molinos, además conocedor de historia, conocedor de geografía, de matemáticas, sabía inglés, o sea, un intelectual, fue precursor de la Revolución Mexicana. Antes de que Carranza se levantara en armas, él ya se había levantado en armas en la rebelión maderista. Entonces, es uno de los grandes personajes nuevoleoneses y nacionales maltratados por nuestra historia, mal contada a través del nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces, le saca, ¿por qué? Todo el mundo le saca a tratar a Pablo González porque te van a tildar, no, vas a tener que hablar de Zapata y demás. Y luego, lógicamente, todo lo del asesinato de Zapata, que sí, fue tramado por Pablo González, aprovechando una oportunidad interesantísima que se le presentó cuando Jesús Guajardo, que era muy brioso, tremendo, asesino también, porque llegaban a los pueblos. Les digo una cosa, Morelos fue el estado que más sufrió en la Revolución Mexicana. Llegaban los zapatistas y arrasaban con todo, mataban a la gente, violaban a las mujeres, los niños, no los zapatistas, pero llegaban los carrancistas y era igual. Morelos está terrible. Llegaban los zapatistas y todas las áreas que ellos controlaban les pedían piso a las haciendas, y está documentado. Y llegaban los carrancistas igual. Aquello, una lucha tremenda, ¿no? Cuando Guajardo se mete a una cantina de un hotel ahí en Cuautla, resulta que se vende con todo el caballo y hace destrozo y medio, y entonces le avisan a Pablo González y le avisan al gobernador de Morelos. Pero en ese inter de los espías, que tenían espías en ambos bandos, llega una carta de un fotógrafo que traía a Zapata invitando a Guajardo a que se uniera con él. Pero la carta, el fotógrafo se la da al gobernador de Morelos y la lee junto con Pablo González. Dijeron, vamos a aprovechar esta situación para a ver cómo atrapamos a Zapata. Y de ahí surge el plan para asesinar a Zapata. Pero por el otro lado, Zapata también hizo varios estratagemas para tratar de eliminar a Pablo González. Ya lo había intentado desde 1915 en una situación más o menos similar como la de Chinameca, Entonces, ahora, Jesús Guajardo era un muchacho de 23 años, interesantísimo, inteligente, capaz, militar, eso sí, bueno, para la francachela y para otro tipo de excesos, pero en última instancia, en este juego de estratagemas que tiene Guajardo, como dicen aquí en la jerga popular, se fregó a Zapata. Ahora, hay mucho que contar en esto, pero lo más interesante es que el zapatismo lo creó Álvaro Obregón. Hábilmente, cuando matan a Zapata, se atrae a los dos líderes, bueno, a la mayor parte, son 34 líderes, pero los que dirigían eran Genovevo de la O y Gilardo Magaña. Y Obregón es el que los va a recoger. Vénganse para acá, y se alían con él. Y ya para el 20 ya están con Obregón. Ya cuando empieza la campaña, que Luciano Carranza dice que va a ser ingeniero Bonillas, para no que haya militares, en una plena traición a Pablo González, porque estuvo en pláticas con Pablo González y le dio, diríamos, champú cariño, venga, usted va a ser y demás, pero al final no, llega a la conclusión que esto va a ser régimen tipo militar y que los militares no deben de seguir en el poder. Entonces se va por Bonillas y Pablo González se siente traicionado definitivamente, y entonces renuncia al ejército para poder entrar a la contienda con una gran virtud. Pablo González lanza su programa de gobierno antes de que presentarse él como candidato. Obregón es al contrario, lanza su figura sin programa de gobierno. Luego ya cuando hace su programa de gobierno copia mucho lo de Pablo González. O sea, son episodios tan interesantes que luego el asunto es que nos va a haber esta gran bronca de que la oposición de Pablo González como el malo de la película y Zapata el bueno. Zapata no tiene gran relevancia histórica. Fíjense lo que les digo. La relevancia histórica del zapatismo se hace
a partir de la alianza con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es el que origina el zapatismo y todas estas cuestiones de la lucha libertaria, tierra de libertad y demás. Y le hemos dado las tierras que repartió Pablo González, y sí hay. Abusar con eso. Entonces, ¿por qué? Porque nos han vendido una historia tergiversada. Ojo, no estoy en contra del zapatismo, porque eso marca esa teoría, ese modelo histórico-sociológico. El zapatismo fue genial y eso permitió y sigue permitiendo abanderar muchas de las luchas libertarias. Lo otro es entre figuras, hablando de figuras, la figura de Pablo González es mucho de mayor dimensión que la de Emiliano Zapata. Hombre, está vendido el compañero, 12, 15 minutos, ¿vale? 30 segundos. ¿Le queda segundo? Me queda no, ya, adelante. No, adelante. No, sin duda, yo creo que el mayor legado de Zapata no es lo militar, sino... Adelante. ¿Nos da chance? Adelante, por favor. Lo pongo bueno aquí. ¿Será posible creer que Álvaro Obregón invente el zapatismo? Definitivamente, él, cuando está en el poder, hay oficios de él para que la figura de Zapata se enaltezca, que se hagan estatuas, que se hagan bustos, se hagan monumentos, se le ponga nombre a las calles y demás. Muy hábil, muy inteligente en ese sentido. Definitivamente, el forjador de la figura de Zapata, después de muerto, es Álvaro Obregón, y el zapatismo ya lo van a hacer toda una serie de ideólogos. Hay que señalar, ahí quisiera responder, hay que señalar, y lo digo con toda formalidad, el gran aporte de Zapata es el lograr que en la Constitución se diera la reivindicación en materia de agrarismo. Quien pone en práctica ese agrarismo es evidentemente Álvaro Obregón. Hay un tema que tiene que ver con el uso político que se le da a la historia, y donde los personajes se cuelgan de algunos otros personajes o sobredimensionan a los personajes con un interés político, y eso lo hemos visto en todo el mundo, no es exclusivo de México, no es exclusivo de algún presidente en particular, para no ir a tener un matiz politizado. Ese es un tema generalizado. En Estados Unidos, como aquí, los presidentes escogen a un expresidente como su asesor espiritual, por llamarle de alguna manera. En el caso del zapatismo, el zapatismo sí se va a construir a partir de 1921. El legado de Zapata se da prácticamente en 1917 con la Constitución. No le toca ver realizada su obra porque se dará hasta 1921 la reforma agraria. Muy bien. Tengo dos preguntas más, ¿no? Aquí está una y después pongo la acabo. Muy bien. Una pregunta y un comentario. Pregunta. Pregunta para Oscar. ¿Zapata era realmente un revolucionario o era un agrarista? Y comentario. ¿Era importante que Zapata fuera un héroe para poder atacar a Carranza? En la medida que Carranza era el responsable de matar a un héroe, Carranza perdía todo su poder. Bien. Zapata, agrarista o revolucionario. Es revolucionario porque introduce con fuerza el agrarismo prosocialista en el movimiento revolucionario. No introduce el agrarismo él. Recordemos que Villa tenía su visión de agrarismo, Carranza tenía su propia visión de agrarismo, él tenía la visión del agrarismo de la comuna, el agrarismo que luego se ve reflejado en el ejido desde 1921 hasta 1992, por ahí, que se reforma la ley y el ejido de alguna manera se privatiza, por llamarle de alguna manera. Entonces, es un revolucionario, sí, porque revoluciona la forma de concebir la principal actividad económica, que era la tierra. Era un agrarista, creo que fue madurando como agrarista. El plan de Ayala de 1911 no era propiamente un plan agrarista. Si nosotros lo leemos, es una copia del plan de San Luis, que el plan de San Luis no era agrarista. Fue madurando a convertirse en un agrarista convencido. Muy bien.
¿Otra pregunta? Bueno, es un comentario y una aclaración, maestro Oscar. Ni a los zapatistas ni a los villistas los dejaron participar en los debates de la Constitución de 1917. ¿Qué opinas sobre eso? Una enmienda a tu comentario: sí participan colados, de hecho es Álvaro Obregón quien los acerca a su grupo. De acuerdo que eso hay que señalarlo, oficialmente en la convocatoria que emite Carranza, muy inteligentemente, emite una convocatoria al constituyente y dice: pueden participar todos, le pongo paréntesis, hasta un cubano, pueden participar todos excepto los que hayan combatido al ejército constitucionalista, ergo Villa y Zapata. Eso es a lo que te refieres, que es efectivo. Pero que villistas participaron en el constituyente, sí los hubo, que son los que se unen, se coaligan con el grupo de Álvaro Obregón para sacar concretamente el artículo 3º constitucional. Ese es uno de los debates más intensos y es gracias a ese grupo de provillistas que se introducieron al constituyente. Muy bien. Ahorita tengo dos preguntas más. Yo tengo una idea, a lo mejor estoy equivocado, pero Zapata lo que quería era que le devolvieran sus tierras. Él traía los títulos originales de la época de la colonia, y el que realmente vino a hacer la repartición de tierras, creo que el primer reparto de tierras fue aquí en Matamoros, lo hizo Lucio Blanco con Mujica, bajo la influencia de Mujica, que yo creo que esa es la parte donde realmente viene el agrarismo, no tanto de Zapata. Lo demás fue un movimiento político y ideológico, ¿no? En ese aspecto creo que lo toca. ¿Qué pedía Zapata? La restitución de las tierras a las comunidades indígenas, pero nuestra historia oficial no lo maneja. ¿Por qué? ¿Quién le quitó las tierras a las comunidades indígenas? Benito Juárez, con la ley de reforma. No nada más a la iglesia, los quitó Benito Juárez. Entonces pones a temblar la historia oficial. Eso es clave, la pregunta que usted nos hace. Y en ese sentido, independientemente de todo, Zapata tiene una ideal, y además, igual que Pancho Villa, son los caudillos populares de la Revolución Mexicana. Fíjense además, aquel personaje, estando con toda la bola de grillos que traía intelectuales ahí a su alrededor, que hacían muchas de estas propuestas y estos planes y estas cuestiones socializantes y de izquierda. Pero como un personaje como estos, el carisma, la estrella de líder para tenerlos aquí en la mano a todos. Lo mismo hizo Pancho Villa. Felipe Ángeles es uno de los grandes artilleros del mundo, un gran intelectual, y pone el otro matón que el Fierro, el Rodolfo Fierro, y al otro, sí, pero aquí los tenía. Es la característica de un líder. Lo mismo le pasó a Juárez, Entonces, imagínate, Escobedo, Porfirio Díaz, todos los grandes generales, Sostén Roche y demás, aquí los tenía Juárez. Y Juárez no disparó una pistola, pero también tenía a los Pedro Tejada, Prieto y a todos los intelectuales ahí, que eran unos grillos, se peleaban entre ellos, y también los tenía aquí. Ese es el liderazgo que tenemos que destacar de Zapata, de Villa, de Juárez. Muy bien. Y la última pregunta de este bloque. Yo tengo dos preguntas, dos interrogantes. Hay un momento en la numismática o en las monedas que manejan como monedas zapatistas, que fue año 1915, que bajan el centavo a menos tamaño. ¿Quién lo manejó? ¿Por qué lo manejaron? Y otra pregunta es, el mito de que Zapata se fue a Rusia y quien murió fue su compadre. No sé si alguien haya escuchado ese mito, porque es muy ridículo, porque como que la gente se quiere amarrar a alguien que no existe. Pero yo creo que sí murió Zapata. Yo creo que sí murió Zapata, pero la gente como que tiene teorías de que se murió fue su compadre y él se fue a la revolución post-rusa, que era paralelamente simultánea a la revolución mexicana, ¿verdad? Sí, hay que señalarlo. Los revolucionarios hubo momentos en que acuñaron sus propias monedas. Villa tenía su propia moneda de manejo en la zona villista. En el caso concreto de la muerte, bueno, hay hasta videos que circulan, que están en el archivo de la Nación, en la hemeroteca y videoteca. Hay un video donde se ve el cadáver de Zapata expuesto. Yo creo que toda esta construcción se va dando a posterior. Lo decía ahorita el maestro Héctor Jaime,
Gildardo Gildardo Magaña es uno de los personajes que más escribió sobre el zapatismo, son 5 volúmenes su texto, y él se convierte en uno de los brazos importantes de Álvaro Obregón a partir de 1919, lo que mencionamos, el zapatismo. Álvaro Obregón tenía sus aspiraciones políticas y los grupos anticarrancistas, que este es otro fenómeno circunstancial del contexto, las pugnas políticas entre los constitucionalistas, entiendas el grupo Sonora con el grupo Noreste, donde estaba Pablo González, donde lideraba Carranza, pues, por supuesto, es parte de este contexto en que se va a dar, porque Álvaro Obregón fue acercándose a los grupos que quedaban huérfanos de liderazgo, concretamente a los líderes de Zapata, y el más destacado es Gildardo. Muy bien, otra pregunta. Nada, nadie. Un comentario. Adelante, pero se oye bien. Bueno, un comentario nomás. La muerte de Zapata sí es oficial, la muerte de Pancho Villa no es oficial. No saben ese dato. Bueno, finalmente ya le preguntaremos a su cabeza. Ya ven que se la cortaron y demás. El 10 de abril sí está la bandera media asta, el 20 de julio... Perdón, en las efemérides de oficialismo. En ese aspecto hay que recordar que Pancho Villa fue el último de los caudillos que aceptaron en esto del martirologio revolucionario, ¿no? Fue el último. Le quitan un poco la causa popular, esto de ilegal, clandestino y demás, pues ya lo oficializan, pero sí no hay esa... Todo es cuestión de que alguien lo solicite a quien haga las conmemoraciones cívicas, que todo el año está lleno de banderas, toda hasta media asta y sin asta y todo eso, ¿no? Sí, en lo que sí hay... adelante. En el Facebook, ¿no? Dice, ¿qué opinión le merece el Zapata de Womack? Más que agrarista, parece como un reivindicador de los títulos ancestrales de tierras. Sí, lo que comentábamos, o lo que comentabas hace un momento, los mejores biógrafos de muchos de nuestros personajes son extranjeros, y creo que de alguna manera es porque se logran mantener al filo de la pasión de filias y fobias. Tenemos a Frederick Katz con Villa, tenemos a Womack con Zapata, y definitivamente es una biografía muy completa que nos describe a la persona, nos describe incluso esas pasiones que no conocemos en el gran personaje de Zapata. Es una gran biografía. Yo tengo una duda. Mencionaron hace rato que había un conflicto entre Zapata y Pablo González, y que eso provocó que Pablo González decidiera armar este plan para matarlo. Carranza le ordenó a Pablo González, como él le había ordenado antes de León de la Barra, a Victoriano Huerta, a Fulgencio Robles, a Felipe Ángeles, incluso, que fue el que mejor trato tuvo con la población de Morelos. Los gobiernos en turno les mandaron decir, acaba con este individuo, porque está en contra de nuestro gobierno, está rebelado en contra del gobierno. Entonces, Pablo González fue a cumplir la orden que le dio el presidente de la República, máximo jefe de la revolución y en última instancia comandante de todo el ejército oficial en ese momento, ¿sí? Hay que contextualizar el 10 de abril nada más para complementar. Teníamos a un Zapata con hambre, a un Zapata con 300 soldados, a un Zapata ya sin municiones para sus armas, y llega un Guajardo con carretas de armas, carretas de parque, con alimento, con bebida para las tropas, en Jauja. Llega un Guajardo que le dice, mira general, te traigo todo esto, y se lo entrega el 9 en la tarde noche. Dice el biógrafo del momento, dice, finge Guajardo un dolor de estómago, y Zapata dice, háganle un té de estas hierbas. En vez de tomárselo, Guajardo dice, general, ¿me dejas irme a Chinameca? Y allá te veo en la mañana. Es más,
te hago la entrega oficial de las armas. Aquí quiero destacar rápidamente que hasta dónde Zapata fue omiso de ciertos indicadores que pudieron haberle salvado la vida. Mandó a dos, uno de ellos un general, en avanzada con Guajardo, no regresan, pues algo deberías de haber parado antenas, decimos en términos coloquiales, ¿no? Es decir, de alguna manera estaba agotado, estaba cansado, y esa manera de pregunta, no porque no tenga la respuesta, sino porque quiero abrir el debate. Estaba cansado, estaba agotado, ya venía en declive su movimiento y quizá se fue por el canto de las sirenas. No estaba muy convencido Zapata de Guajardo, ¿eh? En cualquier momento pudiera haber sido lo contrario, pero el muchacho le ganó la partida, definitivamente. Eso es todo. Zapata también estaba con muchas dudas. Era gente que era muy desconfiada, definitivamente. Entonces estaban en ese juego, pero Zapata le ganó la partida. A tal grado, ahorita no recuerdo el nombre del personaje que dirigió la banda de guerra cuando llega Zapata. Ese individuo fue el líder del PRI y fue demás, le echaban a Guajardo y le echaban a González, pero no este individuo que fue el líder del PRI y que tuvo puestos importantes en los gobiernos revolucionarios. No, les debo el nombre, no se los paso, porque así es el torcimiento de la historia oficial. Tengo una pregunta en Facebook, ahorita te paso con gusto el micrófono. De parte del doctor Pablo Ramos, felicitándolos, y dice: ¿qué opinión tienes de Juan A. Almazán, que fue maderista, anticarrancista, obrerista, callista, todo? ¿Qué opinión tienen de él? Menos carrancista. Juan Andrés Almazán es un tipo interesantísimo, yo lo he estudiado mucho. Fue todo lo que dijeron ahí: maderista, huertista, felicista, villista, todo menos carrancista. Desde muy joven, desde muy temprano, jovencito, está estudiando medicina. Es más, él es el que está en la autopsia, siendo partidario de Aquiles Serrano. El doctor lo invita porque alguien le tenía que ayudar a hacer la autopsia. Además es un personaje interesantísimo porque es uno de los grandes beneficiarios de la revolución. Tuvo el gran tino en 1920, que andaba con sus tropas todas desarrapadas y demás, ahí en Linares, habían tomado Linares y ya andaban por la calle de la Amargura, pero en ese momento hace un manifiesto a favor de Obregón, en la rebelión de la huertista y demás, en ese momento brinca a el carro revolucionario, al carro ganador, al carro de los beneficiarios, de los grandes generales que hicieron millonarios a través de la revolución, y que aquí tuvimos un par de ellos que fueron gobernadores. Entonces este es muy interesante en Juan Andrés Almazán, y anduvo con Zapata, y luego Zapata también se lo quería bailar porque notó que andaba en otros términos, pero eso es motivo de otro debate. Nomás rápidamente ahí, Almazán llega con Zapata autonombrándose delegado de Madero, emisario de Madero, para sumarlo a la revolución, y con el grupo zapatista. No tenía ningún nombramiento, nadie lo había designado, se fue por la libre, y él se autonombró hasta que se dieron cuenta y lo hicieron a un lado. Muy bien. Es muy interesante la construcción de la historia de hace ya más de 100 años, en este proceso de guerra civil. En la concepción de Pablo González, ha de ser muy arduo construir el perfil de este personaje en el contexto de esos acontecimientos dramáticos de la guerra. Y me llama la atención que a usted lo tacharon de reaccionario, de conservador y todas esas cosas. Me llama la atención porque nosotros ahora también somos víctimas en cuanto a ver los procesos sociales actuales, en que si piensas diferente eres conservador. Entonces esos términos han hecho mucho mal pues en la construcción histórica. Es eso mi visión, que para todos que consideren con mucha seriedad estos términos de revolucionario y de conservador, porque hacen mucho mal a la hora de descubrir a los personajes. Gracias. Álvaro Obregón en su campaña utilizó el Partido Liberal, ¿verdad? El Partido Liberal para abanderar
Partido Liberal Constitucionalista. Y Pablo González, Partido Demócrata. Entonces, lógicamente, todos los corifeos de Obregón, nosotros somos liberales y Pablo González es el conservador. Y lo lees todo lo que pasó en la prensa, en el Universal, con Obregón, en el Universal obregonista. Pablo González crea el periódico El Nuevo Mundo, pero lee uno la prensa de la época y te remites a la actualidad, a liberales y conservadores. Oye, es que son categorizaciones sociales y políticas que se han utilizado siempre. Y como la masa se deja llevar porque tenga mejor imagen o que haya penetrado más a la comunidad, pues lógicamente Álvaro Obregón en ese sentido le sacó un pie adelante a Pablo González. Una pregunta, pero no sé si quieres seguir o lo hacemos adelante. Dice Carla Escobar, ¿por qué Guajardo fue fusilado en el estado de Nuevo León? Y en otra pregunta, Gloria dice, ¿qué consecuencias trajo la muerte de Emiliano Zapata? Sí. Mire, el caso de Jesús Guajardo, ¿por qué fue fusilado? Sí andaba en contra del gobierno, lógicamente no estaban conformes, ni él ni Pablo González, pero realmente no andaban sublevados en contra del gobierno. Lo atrapan aquí en Monterrey, a Jesús Guajardo. Le hacen un juicio de la huerta, estaba de Adolfo la huerta de presidente, y la orden era eliminarlo para poder decir, matamos al traidor de Guajardo que mató a Zapata, para estar construyendo toda esta teoría del zapatismo, ¿no? Y el caso de Pablo González también le hacen un juicio, pero aunque aún los argumentos son bien débiles, lo declaran culpable y es liberado gracias a la cuestión del presidente que manda el perdón, ¿verdad?, la amnistía, y en este sentido, pero ya lo dejaron abajo, ya lo dejaron como parte de los malos. En esa construcción de nuestra historia son esos momentos en que las grandes decisiones que se toman en el grupo del poder van a cambiar el curso de la historia, eliminándote un personaje ya para siempre de la escena política, porque a quien veía Obregón como el gran opositor a sus designios políticos, a Pablo González, y yo que eliminarlo. Antonio Villarreal, que es primo de Pablo González, por rencillas con Carranza, a raíz de la batalla de Ramos Arizpe, que un familiar de Carranza echó a perder todo, y le reclama a Antonio Villarreal y abandona a Carranza. Entonces jamás iba a volver con Carranza, Antonio Villarreal, que era primo de Pablo González. Y a la hora de surgir los candidatos, Antonio Villarreal se va a plegar con Obregón. Y cuando llega Obregón a la presidencia, le da la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Sí. Rápidamente, recordemos que el constructo de buenos y malos es histórico, tiene siglos, milenios, cuando menos 2000 años. El tema de buenos y malos, para no entrar a conceptos propiamente religiosos, pero de ahí deviene el que la estrategia política y funciona. No estoy hablando de México, hablo de otros países. Veamos el caso de Ucrania. ¿Qué hacen los dos presidentes en sus declaraciones? Tratan de posicionar como el malo al presidente de enfrente. A uno lo acusan de pronazi y el otro viene y dice, este es un dictador que nos viene a matar. ¿Me explico? Es decir, es una estrategia política vigente. ¿Hay chance? ¿Aquí? Dice, ahorita lo que preguntaban, ¿qué consecuencias trajo la muerte de Emiliano Zapata? Y la otra es que hablen de los dobles de Zapata. ¿De los dobles? Bueno, la muerte, por lo pronto las consecuencias, te dejo los dobles. Sí, la cuestión de las consecuencias, pues se murió Zapata y los 34 generales, si mal no recuerdo, ¿qué hicieron? A los 5 días lanzaron un manifiesto: seguiremos en la lucha con la figura de Emiliano Zapata y demás, que esto fue lo que recuperó Álvaro Obregón. Eso es lo que siguió. Y lógicamente ya puesto en el martirologio nacional, pues ya en la historia nacional rendirle homenaje a Zapata cada día de su onomástico, el 10 de abril. Eso es lo que siguió. Y lo de los dobles, no, bueno, todo esto de los mitos de que no se murió Zapata, todavía dicen que anda Pedro Infante vivo.
gente del pueblo le gusta esas cosas. Que no tenía un lunar, que el creador de Zapata no tenía un lunar que él tenía. Sí, no sé qué cosa. Recordemos que a todos los personajes populares queridos por el pueblo, porque tienen alguna identidad, así está Robin Hood, así está Villa, así está Zapata, bueno, pues terminamos hasta poniéndoles veladoras. Sí, tú vas al mercado y encuentras veladoras de Villa y de Zapata, no así de Carranza ni de Álvaro Obregón, porque ellos se quedan, y en esta recapitulación yo creo que ellos se quedan con el poder político, y los dos caudillos no políticos se quedan con el poder popular, con el cariño popular. Yo creo que por ahí esa es la gran importancia de él. Aquí también José Antonio Chávez agradece la participación. Dice, ¿qué libros o qué fuentes de información histórica debemos consultar los ciudadanos comunes y corrientes, bueno, que no somos historiadores, para entender el presente de nuestro país? Bueno, así global, pues la historia mínima de México, del Colegio de México, que te da bases importantes, y ya en la cuestión particularizada, el que tiene muchos libros, su historiografía de Zapata. Pablo González no tiene más que un libro hecho por su hijo, que sale a su defensa, lamentablemente es de 1044 páginas, y con una serie de documentos muy interesante para el especialista. A mí me encanta la recopilación y los comentarios que trae ese libro, ¿no? Pero lo de Zapata hay mucho, lo de Womack y la revolución interrumpida de Gili también lo trata mucho. Yo creo que hay mucha bibliografía. Creo que lo dije hace un momento, el más sobrio es Womack, y creo que es motivo de leer. Yo recomendaría, para entender esta etapa de Zapata, dos documentos muy breves: el Plan de San Luis y el Plan de Ayala, y en una lectura comparada, en una lectura de análisis y de reflexión, y luego darle seguimiento a esos documentos, a los planes de Ayala, es decir, a las evoluciones que tuvo el Plan de Ayala. Una vez que se ve esto, se va entendiendo cómo de alguna manera hay una preocupación en Zapata por quedarse fuera siempre de la jugada. O sea, sus reformas al Plan de Ayala venían cuando se estaba quedando fuera del movimiento. Así es que a nuestro amigo Antonio Chávez le sugerimos Womack como base, y luego estos documentos históricos. Y que se recupere porque está... Y en cuanto al suceso de Chinameca, se han recuperado las cartas dirigidas entre Zapata y Guajardo. Ojalá las podamos publicar pronto en folletitos. Son muy interesantes. Ahí está todo el estira y afloje, porque además Zapata le ordena a Guajardo: necesitas probarme que estás conmigo. Necesitas, ahí se fue un zapatista, un general zapatista con ustedes, fusílenlo, y lo fusila Guajardo. Entonces, oye, pues compruébame que ustedes están conmigo. Toma el pueblo, creo que es Jonacatepec. Tómalo y órale. Entonces hacen la faramaya con balas de salva, unos contra otros ahí, y que lo derrota Guajardo. Hay 2 muertos, pero no sé, por alguna venganza de uno ahí que le dio, porque era con balas de salva, y le dice: Zapata, mira, ya cumplimos, aquí ya agarramos con Ecatepec y fusilamos a gente y demás, una serie de cosas, ¿no? Está muy interesante, ojalá podamos publicar eso, porque ahí vas a entender. Y un documento muy interesante hecho por Guajardo, increíblemente. Me lo facilitó una copia de don Ángel Flores Peredo, un taurófilo de Salinas Victoria, que tiene una pequeña bibliotequita, un personajazo, de puño y letra de Guajardo. Una copia. No creo que exista ya en el archivo de Salinas Victoria, ¿verdad? Pero está muy interesante lo que es la versión de Guajardo, porque también aquí hay que oír el otro lado de la moneda. José Luis Ramírez Vargas dice: sobre el debate de malos y buenos, ¿quiere decir que entonces no existe la verdad objetiva? ¿O bien la historia la escriben los que ganaron? Es lo que ya hay un revisionismo, lo dijimos al arranque de este debate. Hay un revisionismo histórico que se tiene que dar. Hay que entender, por acá el licenciado Antonio quiere también el micrófono, hay que entender
que también la etapa cuando se escribe nuestra historia, la parte metodológico-científica del estudio de la historia tiene décadas, es relativamente joven. Así es que mucho de la escritura histórica que tenemos era por filias, por fobias, por romanticismos, era muy cargada a la literatura. Leamos algunos de nuestros historiadores clásicos y llega un momento en que estás leyendo una novela. Entonces hay que considerar también los momentos en que se escribió para poderlos comprender. Ahora, en esto también me inmersa la política educativa del grupo en el poder. ¿Quién fija la política educativa del grupo en el poder? Los maestros no la fijan. Opinan de vez en cuando y los ponen ahí a hacer ponencias y demás, pero la que fija la política educativa es el grupo en el poder. Y el grupo del poder fue el que nos dio por más de 70 años la opción del nacionalismo revolucionario. El actual grupo político del poder no ha podido implementar una política educativa de ellos. No ha hecho una reforma para empezar. Y si ya la quieren hacer, va a ser muy tarde. El grupo político en el poder es el que fija todas estas cuestiones cívicas y de la historia. Los Castro, imposible que iban a educar a la juventud y a la niñez para que los quitaran del poder. Hacen una historia a su modo, independientemente de los procesos que hay muy interesantes y que se pueden debatir y demás, pero ojo, son los grupos políticos del poder los que determinan las políticas educativas, que eso es lo que va a enseñarle a los niños, a los jóvenes, para un futuro. Muy bien. Para cuestión de ajustar al tiempo, queda una sola pregunta. Gracias. Yo creo que definitivamente que existen los buenos y los malos, pero más que todo por la buena o la mala suerte que tuvieron dentro del contexto de la historia. También es cierto que para que existan esos buenos, hablando del Zapata, y esos malos, hablando de González, entre comillas, unos y otros, es por esa suerte, pero la realidad es de que tuvieron que existir ambos con sus aportaciones, porque si no, no puede ser. Y tenemos muchos ejemplos de gente muy breve que tuvo una gran historia, como pudiera ser Hidalgo, que fue muy breve su participación en la independencia. Si lo ponemos a ver en el peso de la independencia, pues no es tan importante, si le podemos llamar, como mucha gente que al final consumó la independencia y no la tiene, pero no es el tema de ahorita. Pero yo creo que esa es una buena suerte y mala suerte. Muy bien. Ahora, esto juega mucho el papel del individuo en la historia, y esto viene de las escuelas marxistas de historia o el materialismo histórico. ¿Qué papel juega el individuo en la historia? Si no ha sido Hidalgo, es otro. Si no ha sido Zapata, es otro. Pero el asunto es que no podemos especular tampoco en la historia. Fue Zapata, fue Pablo González, fue Carranza, fue Madero, fue Juárez. Ahí está, ese es el papel del individuo en la historia, condicionado, como dice el compañero, por una serie del entorno, y ahí es donde si te fue mal, es como cuando se analicen las elecciones que acaban de pasar en el estado de Nuevo León. Oye, pues si hubiera estado otra opción, estuviéramos hablando de otros temas o de otros eslóganes. Muy bien. Ya terminamos la etapa de las preguntas y nos queda una participación de 5 minutos por ponente, maestro. Gracias. Yo recapitulo muy rápido. Yo quisiera señalar que efectivamente Zapata se beneficia de los actos del 10 de abril de Jesús Guajardo. Y me dirán, ¿cómo que se beneficia? Bueno, se beneficia en función del conocimiento histórico, porque logra la inmortalidad que quizá en otras condiciones de muerte no la hubiese alcanzado. De tal suerte que sí creo que Zapata es un beneficiario de las acciones de Jesús Guajardo, entendido en ese concepto. No quisiera que se sacaran de contexto mis palabras. 2, a Zapata le debemos esa reforma agraria que durante el siglo XX fue fundamental para los llamados gobiernos emanados de la revolución. 3, y con este cierro, sí creo entonces que Emiliano Zapata fue un personaje clave en el movimiento revolucionario, en el movimiento agrarista, y que al final de cuentas a lo mejor al mismo Zapata le faltó dimensionar todo lo que se iba a construir con el zapatismo. Muchas gracias. Muy bien, maestro. En el caso de Pablo González Garza, yo creo que hemos iniciado una cuestión revisionista de su historiografía, que casi no la hay. Hay que hacerla, y ustedes se preguntarán
por qué incluso los historiadores nuevoleoneses no le han entrado a eso. Entonces le entra por el mismo temor de que te apabullen los zapatistas o el zapatismo creado a través de Álvaro Obregón. Incluso sus compañeros de armas aquí en el norte, pues el Cabezón Santos, que era gobernador cuando la muerte de Zapata, José Santos, el Cabezón de Bustamante, se va del gobierno protestando, lo invitó a Álvaro Obregón, no quiso. Entonces se subleva, Antonio Villarreal va y lo convence, espérate, regrésate acá, y ahí se acaba la fortaleza de los revolucionarios nuevoleoneses que estaban acá y de los civiles que estaban con ellos, entre ellos don José Pesandaña y algunos otros. Entonces no hay que construir, hay que reconstruir más bien la imagen de Pablo González Garza, que son los grandes revolucionarios mexicanos. Recuerden, Obregón ganó en Celaya y en la Trinidad, la batalla de la Trinidad, por los generales de Pablo González. Ya, le agrego además en este momento ya estaba yéndose de este mundo porque de una bomba ahí lanzaba un cañonazo, le inutilizaron, le quitaron el brazo, le echaron el brazo, ¿no? Entonces son los generales del noreste los que van a hacer triunfar en contra del villismo y son los que hacen llegar a Carranza. Entonces Pablo González, ahí lo que dice Quiroga, hay una mala suerte o una mala situación de tipo política, y claro, la personalidad de Obregón, compañeros, era arrolladora, era un tipo inteligente, rápido, una agilidad mental, una memoria, se leía 2 páginas y te las decía completitas. El tipo, pues, es uno de los más inteligentes del país y de lo más corrupto, porque conocía también con quién andaba, definitivamente. La famosa frase, nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos, pues en él. Y él hacía chistes a su persona, creo muy bueno para hacer chistes, si lanzas una moneda de oro, sale mi brazo de la tierra y la agarras. Él mismo decía, de él. Entonces, para que vean la dimensión con la que compitió Pablo González Garza, y luego toda la serie de personajes, periodistas, intelectuales que estaban con Obregón, pues lo apabullan en base a la prensa en esa campaña. Lo interesante ahí en esto es la campaña de 1920. Ahí encontramos todo cómo va a surgir el zapatismo en esa campaña y cómo va a ser, se va a eclipsar la figura de Pablo González Garza. Definitivamente hay mucha vena todavía que escarbar, y ustedes dirán, fíjense nomás, la Revolución Mexicana, estamos hablando de más de 100 años y sin embargo hay mucho todavía aristas que investigar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a todo el auditorio por habernos acompañado, bastante numerosos, sus preguntas muy interesantes, muy bien formuladas, a nuestros 2 conferencistas con sus temas. Los temas son por demás apasionantes, las 2 figuras son muy importantes en la historia de la Revolución Mexicana. A nombre de 3 museos agradecemos su asistencia, y a nombre de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística los invitamos para que el próximo día 27 de abril aquí nos veamos. Tenemos una cita con la historia en un nuevo evento de la Historia Debate. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día.